Mi nombre es Daniela Aspiti Alfonso y el día de hoy voy a hablar sobre los derechos humanos, su naturaleza y evolución. Entonces, los derechos humanos han estado presentes alrededor de toda nuestra formación como sociedad. Lo han expedido como un concepto valedero y de gran importancia debido a la defensa de cada ser humano y como éste debe estar respaldado por ciertos entes que buscan preservarlos. Este concepto ha estado presente en la mayoría de los conflictos, como la Revolución Francesa e Inglesa durante los siglos XVII hasta el XX, ya que interactúan con nociones como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, bueno, en primera parte, el derecho surge por las necesidades del ser humano. En los contextos específicamente en los que más adelante voy a hablar, que es la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, es la necesidad de vivir, la necesidad de autodeterminarse personalmente y la necesidad de subsistir, ya que en esos contextos claramente estos derechos no eran importantes y no eran respetados, ya que no se veía la necesidad de respetarlos debido también a que la burguesía tenía todo el poder y claramente no le importaba la nobleza. Entonces, digamos que por esa parte se dice que el de los derechos en general surgen por las necesidades del ser humano debido a su contexto. Entonces, debido a esto, se dice que las necesidades varían según las circunstancias económicas y sociales de cada momento y claramente con esto también los derechos. No eran las mismas necesidades en el siglo XVIII a las necesidades del siglo XXI. Entonces esto a lo que hace referencia es que los derechos humanos tienden a evolucionar debido a las necesidades del ser humano. Entonces que claramente son variadas por circunstancias económicas y sociales del contexto en el que se esté viviendo. También si hacemos referencia a esto nos podemos basar en las tensiones de Sousa que, que consisten en que claramente esa tensión de la universalidad y de lo local, en donde tenemos que tener en cuenta que los contextos son completamente diferentes y las necesidades también son completamente diferentes a este. Entonces, digamos que ahí ya encontramos el primer error, digamos, de satisfacer esos derechos humanos de las personas y que de verdad estén bien consolidados. Bueno, primero vamos a hablar de la Revolución Inglesa, que es de 1642 a 1651. Bueno, digamos que el acta que en ese momento hubo fue para asegurar el triunfo de una monarquía moderada y de la religión protestante en el nuevo Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, digamos que lo que busca esa declaración o, bueno, parlamento era que se respetara la libertad religiosa de los protestantes y católicos, también la libertad del culto público, el derecho a abrir escuelas y el acceso de todas las funciones públicas. Entonces, digamos que ya estábamos hablando de derechos civiles y políticos, civiles ya que se buscaba que hubiera libertad de culto y políticos porque se necesitaba que se satisfacieran el acceso a escuelas, que se buscaran otras alternativas de poder lograr esto. Entonces, de esa manera ya se puede observar de qué manera los derechos empiezan a constituir de la primera generación los civiles y políticos. Claramente aquí desde el primer momento podemos observar que habían unos intereses por debajo de cuerda, ya que obviamente querían asegurar la monarquía y en cierto modo legitimar lo que estaba sucediendo mediante esa acta, que más adelante veremos cómo eso empieza a transformarse actualmente. Bueno, ahora entramos a hablar de la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799. Ahí surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los documentos
fundamentales de esta revolución en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales, influenciada por la doctrina de los derechos naturales y de los derechos del hombre que se entienden como universales. Claramente en este momento teníamos filósofos que de verdad se cuestionaban mucho acerca del sistema político que se manejaba en ese momento y de cómo ese sistema lograba intervenir en ciertos conceptos importantes para la época. Por eso tenemos a Rousseau, a John Locke, a, a todos ellos que intentaron guiarse por el tema de la libertad, de la desigualdad, de la seguridad, de la fraternidad. Entonces, digamos que ahí podemos ver que los derechos naturales imprescindibles del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época. Por eso dice que se enfoca en los personales, en los de la comunidad y ya entendiéndolos como universalmente. Ahí encontramos los derechos a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, ya que estos tienen una diferencia y pues los explicaré en este momento. Bueno, el derecho fundamental se entiende como aquellas facultades que posee una persona y que deben ser reconocidos a través de un ordenamiento jurídico vigente, que le permite gozar de ese derecho y realizar un acto o el demandar su incumplimiento por el Estado. Otra forma de ver los derechos fundamentales es el considerarlos aquellos derechos inherentes a la persona y que son reconocidos legalmente y protegidos a través de las garantías procesales, que más adelante se explicarán. Es decir, que estas garantías jurídicas que protegen a la persona individual o colectivamente contra acciones del Estado. Entonces, bueno, los autores consideran a los derechos fundamentales como los derechos humanos positivizados por ser enmarcados en el ordenamiento jurídico del Estado. Entonces, digamos que por ese lado tenemos los derechos fundamentales, que claramente se ve como una noción muy ideal, muy que debería ser así, que estuviera preservado por el Estado, pero digamos que bueno, ahora entramos a analizar el derecho humano. Este concepto, o bueno, esta definición, la voy a basar en la Organización de las Naciones Unidas, que lo define como que es el derecho inherente a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Por lo que, de acuerdo a las Naciones Unidas, estos son los derechos inherentes al ser humano. Nacemos con estos derechos y no puede existir discriminación alguna al momento de hacerlos valer. Ahora bien, otra percepción de los derechos humanos es la que posee el escritor Foundes en su libro El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, aspectos institucionales y procesales, donde los describe como los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme al derecho internacional, tiene todo individuo frente a los órganos de poder para preservar su dignidad como ser humano y cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual o asegurar la prestación de determinados servicios por parte del Estado para satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, la definición que les acabo de dar claramente es del señor Héctor Foundes en su libro El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como lo dije anteriormente. Entonces, bueno, esto quiere decir que estos son los derechos que posee una persona y que puede exigir al Estado. Nosotros entendemos, entonces podemos definir el derecho humano como el conjunto de derechos inherentes a la persona y que el Estado debe preservar la dignidad como ser humano y sin distinción ni discriminación alguna. Entonces, bueno, una de las características principales es que posee una cierta cantidad de características que lo distinguen y que son de necesaria explicación para comprender su amplitud de importancia. Entre estas es que son universales e inalienables, interdependientes e indivisibles y por último iguales y no discriminatorios.
Entonces, se consideran los derechos universales, puesto que no se refiere a un grupo en específico, sino al ser humano en general, y todos los estados deben garantizarlo. Entonces, digamos que ya entrando en materia los derechos humanos, eh, surgen como primera generación el tema de los derechos civiles y políticos, como lo acabo de decir. ¿Por qué civiles? Porque claramente no es para un grupo en específico, sino que es el ser humano en general. ¿Y porque es político? Porque todos los estados deben garantizar. Entonces, digamos que por eso hacemos referencia a que surgen en primera instancia como derechos civiles y políticos. Los derechos humanos son interpendientes e indivisibles, ya que la privación de uno de los derechos afecta de forma negativa a los demás. Por último, son iguales y no discriminatorios, ya que se aplican a las personas sin distinción de sexo, raza, etc. Entonces, digamos que ahí está como cada una de las definiciones. Entonces entraremos a mirar de qué manera se componen en ciertos temas importantes. Digamos, si hablamos de manera de territorio, los derechos humanos y su aplicación no tienen territorio alguno, puesto que la característica principal es la de ser universal. Y pues esto claramente quiere decir que aun cuando la persona no se encuentre en un territorio normal, puede solicitar que se le garantice su derecho, como lo vamos a ver más adelante con el tema de los mecanismos jurídicos que tiene la ONU para garantizar esos derechos humanos. Bueno, por otro lado, los derechos fundamentales son aquellos establecidos en las normas de un Estado en específico, como mecanismos de garantía y limitaciones que la misma ley les otorga. El ejemplo perfecto para la explicación de esta diferencia es el derecho al sufragio. Entonces, digamos que ya para entrar en materia a las dos teorías que vamos a ver, que es la de Meyers y la de Rawls, es que todos poseemos el derecho humano a votar y sin importar dónde estemos, em, ese derecho es inherente a nosotros. Sin embargo, como derecho fundamental, el derecho fundamental está limitado a un territorio específico y tiene condiciones que se deben cumplir bajo un poder ejercido, tales como la mayoría, la mayoridad, qué pena, la nacionalidad y establece su residencia en el exterior y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahora haremos el tema del nacimiento, pues como ya lo explicamos, los derechos humanos son inherentes a la persona y nacen para ella al momento de considerarse como tal. Entonces, digamos que ya los derechos fundamentales nacen al ser incorporados en esos derechos naturales al ordenamiento jurídico de un país, ya sea la constitución de las leyes. Entonces, lo que entendemos por esta parte que discutimos es que los derechos humanos son universales, mientras que los derechos fundamentales son más locales. Ya entraremos a observar cómo funciona cada uno y de qué manera se articulan para lograr una serie de ejercicios en donde pueda preservarse el derecho al ser humano. Qué pena, el derecho de los seres humanos. Entonces, bueno, vamos a entrar a entender la teoría de la inalienabilidad de Meyers. Básicamente, él dice que hay derechos que no se pueden perder, que son inalibles al hombre, que no pueden ser olvidados, que deben tenerse, y estos derechos son el derecho a la vida y que no se puede ser privado a ese derecho. Tenemos por otro lado el derecho a la libertad personal, que no puede ser forzado a ejecutar la voluntad de otras personas. También tenemos el derecho a un buen trato, que es a no sufrir, a no tener discriminación. El derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, que más adelante lo vamos a comprender como la dignidad humana. Y por último, que los derechos, pues como en síntesis de esta teoría, es que la libertad personal está constreñida por los derechos inalienibles de los demás. Él incluye a Kant, que más adelante vamos a hablar de él, que Kant dice que
cada ser humano es autónomo y debe respetar el fin de los demás. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a explicar. Bueno, por otro lado tenemos la teoría de la justicia de Rawls, la cual dice que las instituciones políticas deberían garantizar la autonomía individual. Entonces, digamos que por esta parte, bueno, podemos comprender varias cosas. La primera, que claramente las necesidades son diferentes en cada contexto, entonces que deben ser respetadas para así lograr garantizarlas. Eh, También podemos observar que él ahí está incluyendo el tema de respalda el tema de los derechos civiles y políticos, ya que él dice que la política, si lo vemos en términos ideales, las instituciones políticas deben garantizar la autonomía individual, deben garantizar ese civismo que existe en las personas, debe garantizar el pensamiento de cada uno. Entonces, él en esa teoría incluye el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad y a la libertad respecto al arresto arbitrario. Entonces, digamos que ahí podemos observar una serie de transformaciones, tanto sociales, económicas y políticas, que estas dos teorías nos ayudan a entender los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, como observamos aquí de esta primera parte, es que el derecho está basado, bueno, en las necesidades, pero también está basado en la universalidad, en la igualdad, en la justicia y en la libertad. En la universalidad, debido pues a la Revolución Francesa, como lo expliqué anteriormente, la igualdad también, la libertad también, y la justicia lo podríamos entender como un conjunto de bienes jurídicos tutelados bajo la forma de los derechos fundamentales, como lo expliqué anteriormente. Entonces, digamos que para que existan los derechos del ser humano, deben haber una armonización entre los derechos humanos y los derechos fundamentales y que haya una serie de procesos que puedan lograr cumplirlos para que no ocurran las tensiones de las que Sousa habla. eh, y pues claramente esta serie de aspectos responden a la dignidad humana. Bueno, la dignidad humana se asume como un estatus que se ocupa y denota el alto valor moral que se posee y que sirve de base o fundamento de los derechos humanos, como lo dice Dávila en 2013. Bueno, ahí lo que se habla de dignidad humana es que se establece como la satisfacción de las mínimas condiciones de vida. Claramente esto hay que tenerlo en cuenta porque, como lo vengo diciendo alrededor de toda la presentación, los derechos responden a una necesidad del ser humano y por tanto debe responder a la satisfacción de sus necesidades básicas de vida, ya que, como lo observamos en toda la mayoría de las teorías, se dice que el derecho más importante es a la vida y que debe preservarla desde que se nace. Entonces, debe ser inherente, es un derecho fundamental de las personas. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia filosófica de los derechos humanos. Me voy a basar en Kant. Voy a hablar sobre el deber ser, el imperativo categórico, porque los derechos humanos también conciben como un proyecto ideológico. Entonces, bueno, para comprender este proyecto ideológico hay que colocar la moral y la razón. Estas dos deben ir de la mano y deben ser un círculo que se debe respetar, pues por el deber ser que dice Kant. Bueno, como dice Kant, el ser humano está obligado a colaborar en los fines de los demás y de ese modo impone la prohibición de la violencia o la instrumentalización de esa violencia. Además, que si se considera que cada ser humano es autónomo y responsable de sus actos y claramente Kant dice que cada persona constituye un fin en sí y por lo tanto no puede ser como un fin ajeno, y entre la diferenciación cualitativa y radical de las personas, a esto le podríamos llamar autoconciencia y autocontrol frente a las diferentes situaciones que acoge el ser humano. Digamos que ahí Kant habla algo muy interesante que acabo de interiorizar, y es que él dice que las personas constituyen un fin en sí, pero que no pueden ser un fin ajeno. Y yo siento que en la actualidad sucede algo completamente distinto.
aquí las personas son usadas como un fin para los intereses de la clase más alta o de las élites de los países o internacionalmente hablando, ya que no hay este tipo de círculo en donde se encuentre la moral y la razón de tolerancia y respeto hacia el otro. Entonces, digamos que esa es otra de las tensiones que podemos encontrar en los derechos humanos, y es que no se reconoce al otro, y como no se reconoce, pues no existe. Entonces, digamos que en esa parte, pues ya entramos en materia a hablar sobre la moral y sobre la parte filosófica. Digamos que Kant también definió el concepto del imperativo categórico como cualquier proposición que declara a una acción o inacción como necesaria. Es algo necesario porque responde a las necesidades del ser humano. Entonces, pues, en síntesis, digamos que la definición de los derechos humanos o los derechos humanos se entienden como un imperativo categórico que reposa en la idea de dignidad humana y que sin embargo también responde a un contexto moral y a las prácticas discursivas del orden social. Es un imperativo categórico porque declara una acción es necesaria, reposa en la idea de una dignidad humana, de satisfacer las necesidades básicas de un ser humano, pero también responde a un contexto moral donde el ser humano debe reconocerse mutuamente y debe respetar los fines del otro, pero que también responde a las prácticas discursivas del orden social. Bueno, ahora vamos a hablar ya de la función de costumbre, que, bueno, esta busca hacer entender la evolución de los derechos humanos, ya que establece unos mínimos que son las normas consuetudinarias, acomodando así las necesidades jurídicas por la sociedad internacional, regulando su formación y su eficacia como la de los tratados. Entonces, digamos que la función más relevante de la costumbre internacional es la de garantizar la capacidad evolutiva del derecho internacional, como le dije anteriormente, y la responsabilidad internacional y la inmunidad internacional del Estado son principios que siguen unidos a las formulaciones consuetudinarias. Entonces, digamos que por esa parte, eh, pues ahí la función de costumbre básicamente lo que busca es entender que el derecho humano evoluciona debido a los contextos y que la comunidad internacional debe entender eso y debe aplicar ciertas normas para que pueda preservarse y garantizarse el derecho humano en cualquier parte del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos jurídicos de los derechos humanos. Entonces, bueno, la ONU ayudaba a negociar más de 80 convenciones y declaraciones de los derechos humanos, donde se incluyen los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, de las minorías, de los pueblos indígenas, de los grupos vulnerables, etc. Los acuerdos mencionados han ayudado a crear una cultura de derechos humanos en el mundo entero y son un poderoso instrumento para poner freno a las violaciones de estos derechos. Claramente aquí estamos hablando en términos ideales, de qué manera o cómo fue pensado estos instrumentos que logren preservar y garantizar los derechos humanos alrededor de todo el mundo, o específicamente con los estados miembros de esos comités. Entonces, bueno, a diferencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues claramente constituida en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, las convenciones de las Naciones Unidas tienen carácter obligatorio para los Estados miembros que deben respetar las normas de derechos humanos establecidas. Como le dije anteriormente, todos los Estados miembros deben respetar todos estos pactos y convenciones que buscan la preservación de los derechos humanos alrededor de todo el mundo. Entonces, las principales convenciones de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos establecen comités encargados de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones. Además, establecen un procedimiento de informes de los estados partes. Entonces, específicamente nos vamos a basar en 4 de ellos. Bueno, vamos a hacerlo en orden cronológico. Entonces, como primera parte encontramos el Pacto Internacional de los Derechos
económicos, sociales y culturales en 1966. Claramente encontramos que las fechas son un poco alejadas después de la Declaración de los Derechos Humanos porque se empiezan a observar las tensiones que se encuentran. Entonces, bueno, este primer pacto se compromete a las partes de trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y a un nivel de vida adecuado. En segundo lugar, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en 1976. Entonces, bueno, lo que busca este tratado multilateral general es reconocer los derechos civiles y políticos y establecer una serie de normas para la protección y garantía de estos. Entonces, digamos que aquí podemos observar que responde a la primera generación de los derechos humanos. Ahora nos encontramos con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares en 1990. Digamos que este pacto es uno de los que ha cogido mayor fuerza actualmente debido a la situación que tenemos en el mundo y que está afectando en general a los países vecinos y al mismo país. Está desestabilizando un poco las dinámicas mundiales. Entonces, eh, es un tratado de la ONU, como se dijo anteriormente, es un instrumento jurídico que busca el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, tal como el nombre de dicha convención lo indica. La Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios da un marco jurídico mínimo sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, quienes sufren a menudo difíciles condiciones laborales e incluso ser víctimas de redes de trata de personas. Aquí, pues, qué pena ser tan, tan enfática en este tema, pero la idea es comprender de una manera muy adecuada los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y aquí se puede observar cómo los derechos humanos rompen fronteras, rompen territorios y deben ser preservados en cualquier parte del mundo. Por eso surge esta convención internacional. Otro objetivo de la convención es implantar medidas que erradiquen los movimientos migratorios clandestinos castigando principalmente a los traficantes, pero también a empleadores de inmigrantes de situación irregular. Entonces, en pocas palabras, es preservar los derechos de cualquier tipo de personas y más rompiendo las fronteras y buscando alternativas para que estos derechos puedan ser respetados y que asimismo no siga su práctica. Finalmente tenemos el Estatuto de Roma, que es el más actual y es un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue creado debido a que en el último siglo, ocurrieron las peores atrocidades de la historia debido a las guerras mundiales y en demasiados casos habían crímenes de lesa humanidad. Entonces lo que busca el Estatuto de Roma es preservar y controlar los derechos de lesa humanidad para que sean castigados como deben ser. Bueno, hablaremos de las constituciones, que ahí es donde entran los derechos fundamentales, debido a que son localmente. Entonces, las constituciones de los países responden a las necesidades del país y a las necesidades por debajo de cuerda también, pues de las élites. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo entré a evaluar el tema de las constituciones, el país que yo quise investigar fue Cuba, y resulta que tiene varias contradicciones, ya que esta constitución busca preservar los derechos fundamentales pues de los cubanos, pero asimismo prohíbe ciertos de ellos debido al sistema en donde están ubicados, perdón, donde están ubicados no, sino el cual tienen, entonces claramente no responden como tal a los derechos fundamentales del hombre, sino responden a los derechos fundamentales en el contexto en el que están. Entonces, digamos que podemos encontrar varias constituciones así alrededor de todo el planeta. Digamos que en la mayoría de las constituciones africanas podemos encontrar
que es la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero simplemente haciendo referencia específicamente a los ciudadanos del país. Entonces, digamos que por parte de las constituciones logramos encontrar esos ejercicios. Bueno, ya a modo de cierre, para tener muy claro la fundamentación de los derechos humanos, es que nacen en un contexto histórico de la Revolución Francesa y de la Revolución Inglesa, como lo dije anteriormente. Los derechos humanos se enfocan en civiles y políticos, em, ya que, pues como se dijo en la presentación, hablan de las personas y mm, pues del tema de lo político. Claramente se enfoca en el individuo como tal, hace una universalización, sí, pero se enfoca específicamente en los derechos individuales de los seres humanos. Entonces busca preservar las libertades formales y las necesidades a las cuales respondes al constitucionalismo, lo que quiere decir que a los derechos fundamentales. Busca ser preservado por localmente y por un actor político o jurídico que los preserve. Entonces, nada, esta fue la presentación sobre la fundamentación de los derechos humanos. Espero haber sido muy concisa y muy clara. Y nada, muchas gracias.